Nos acordamos de él también cuando decidimos hacer este acto. Un compañero inseparable que tuvo la fortuna de trabajar con Jesús en su último trabajo, la cantata Mater Lux, una cantata para coro y cantadora flamenca, y que también nos acompañó en el primero de los homenajes que se hicieron a la figura de Jesús, una mesa muy especial de la que nace en cierto modo mi trabajo y que tuvimos el inmenso honor de compartir con Juan de Loxa, que hizo un esfuerzo tremendo porque ya estaba muy enfermo, pero vino y nos trajo lo que terminó luego siendo este poemario. Allí lo compartimos juntos con Juan, fue de alguna forma el último acto de resistencia de Juan de Loxa ese día, y bueno, compañero increíble con el que tantas cosas hemos compartido, que tiene mucho que decirnos de Jesús. Pues muchas gracias, buenos días, muchísimas gracias, Isabel. Aunque es verdad que hay muchos vasos comunicantes, prácticamente todos, con lo que tú acabas de decir. Bueno, permíteme comenzar dándole las gracias y mi profunda gratitud por formar parte de esta jornada que convoca en este espacio universitario donde resuenan los ecos de la crítica, de la teoría, de la memoria y de la figura del amigo y del maestro Jesús Arias Solana, 10 años después de aquel prematuro adiós que aún hoy nos quema como un hierro candente. Y mi agradecimiento también a la Facultad de Filosofía y Letras por acoger este acto, a los hermanos Arias y a Isabel, cuya labor incansable está arrojando tantas luces. Labor incansable, rigurosa y amorosa entrega, que ha permitido que, bueno, no solo Jesús siga estando entre nosotros, sino que hable con una voz más nítida, más intensa y más reveladora que cuando caminaba por estas calles nuestras. En fin. Bueno, mi intervención, que comenzaré y que voy a ajustar al tiempo por respeto al tiempo de los demás, incluso quizá un poquito más corta, nace una especie de memoria personal, de recuerdo, pero desde luego se va a desbordar en una reflexión estética, filosófica y política también. Porque, como dice el título, vengo a hablar de Jesús Arias, de la voz que abrió camino. Y en esa voz, en su resonancia múltiple, bien podría acompañarse quizá también de un subtítulo que homenajease al modo monteriano coplas a la muerte de su colega. Porque no solo la memoria de Jesús convoca inevitablemente la poesía, sino que en este templo de la palabra, en este templo en el que nos encontramos, retórico, literario, teórico, que fue el germen de la otra sentimentalidad, o aquí se fraguó, sin duda, desde el punto de vista teórico, cualquier evocación a su figura activa de inmediato, las corrientes profundas de lo simbólico. Bueno, Jesús fue sin duda un talento multifacético, un creador de conexiones insólitas, de las que yo mismo puedo dar fe, un agitador cultural que desde la humildad más extrema, desde la sombra, desde detrás de las cortinas, la reticencia a ocupar un sitio de centralidad, iluminó a toda una generación con aquella potencia que hoy, paradójicamente, se nos revela más intensa que cuando vivía, porque coincido con lo que dice Isabel Daza en el prólogo de Un jardín contra tu nombre, que creíamos que Jesús se nos había ido aquel diciembre de 2015, pero su desaparición física no trajo el silencio, sino todo lo contrario, es decir, el fin de ese silencio. Su mutismo, su discreción casi mística, su voluntad de rehuir los aplausos, como demostró aquel 15 de abril de 2015, esto lo he recogido también de unas palabras de Ángel, del hermano de Ángel Arias, ¿no? Cuando estaba en el crucero del Hospital Real, aquel atronador aplauso después de Mater Luz y Jesús, lo único que quería era irse, no, vámonos, decía, vámonos ya, que me cierran el estanco, ¿no? En fin, todo ese mutismo, toda esa humildad silenciosa se quebró de forma inversa con su muerte. Y es ahora cuando Jesús habla más que nunca, desde sus cuadernos, desde esa obra que estáis agitando, inédita, desde las reconstrucciones amorosas, como digo, de Isabel Daza por
bueno, por la cantidad de cariño que está poniendo, pero también por la efectividad y desde las voces de sus hermanos, desde las lecturas que estamos haciendo desde su pensamiento. Porque lo que permanece de Jesús es literalmente un compendio de estética, de ética, de música, de política y de literatura que no callará ni debajo de agua. Como su amigo Joe Stramer, apenas tuvo tiempo de rozar la cincuentena, pero su biografía vivida con intensidad, con lucidez, con melancolía, con rabia, con belleza, puede leerse como una obra de arte total, además llena de una coherencia absoluta que tú estás trazando y relatando de manera maravillosa, como una especie de instalación vital donde convergen cables, tensiones, resonancias y caminos aún por recorrer. Bueno, el preludio de esta amistad, que es el retrato humano que yo puedo ofrecer de Jesús, a mí me conmueve profundamente. Fijaros aquí, este es el aplauso que os digo, que él rehuía de todas las formas, ¿no? Habidas y por haber, ¿no? A mí me conmueve profundamente en recordar que la noche del 30 de noviembre al 1 de diciembre, fijaros, aquí os traigo el último mensaje, ¿no? Cuando yo le contesto y le digo, qué bueno, a las 11:10, él me llama por teléfono. Y fijaros la fecha de abre tu correo, el 1 del 12, casi a la 1 de la mañana. Casi a la 1 de la mañana. De madrugada ya no estaba. ¿no? Sí, ya no a lo estaba. mejor es lo último que... Yo creo que, es decir, me llama por teléfono y es lo que me gustaría contar, ¿no? Que bueno, me conmueve, ¿no? Ese itinerario que hoy trazo, que además he tenido que tirar de mis agendas de la época, y recuerdo esa llamada con absoluta nitidez, porque como tantas veces, bueno, me reprochaba que yo no cogía el teléfono. Y es que como yo vengo de la época de la crisis del ladrillo, yo recuerdo a mis familiares, a mis vecinos, reventados por llamadas telefónicas constantes en la época de esa dura de la crisis, y desde entonces hasta el día de hoy tengo el teléfono en silencio. Pero siempre, los colegas siempre me han reprochado que no coges nunca el teléfono. En fin, en ese caso yo le cuento que venía del hospital, tenía un amigo gravemente enfermo y bueno, hablamos de política, como tengo anotado en la agenda, como casi siempre, ¿no? Era uno de nuestras, de nuestras cuestiones recurrentes. Y enseguida me empieza a contar, fijaros, que estaba componiendo Los cielos cabizbajos. Y aquel torrente verbal tan suyo a esa hora me lleva, y confieso equivocadamente, yo anoto en mi agenda las ciudades cabizbajas. Jesús me ha hablado de las ciudades cabizbajas. ¿Por qué? Porque me habló de Hiroshima, Nagasaki, Bagdad, es decir, de las ciudades sobre las que había caído literalmente la furia del firmamento en forma de bombardeo. Yo recuerdo todo aquello, de alguna manera, en fin. Y me dijo que quería contar conmigo, pero me hizo gracia porque me dijo, pero esta vez más en serio. Claro, no, pero, y verá, yo supongo que se refería a que mis intervenciones debían ajustarse a una especie de guión, porque en Mater Lux aquí me dio absoluta libertad. Y fijaros, Isabel, cómo casa esto con lo que tú has contado. En la preparación del espectáculo habíamos quedado un mes antes, según tengo anotado en mi agenda, para que yo le mostrara las ideas que yo podía aportar de alguna manera, ¿no? Y que pudieran encajarle. Y recuerdo en su casa, una especie de habitación de guardilla, la visité bastante, ¿no? Pero, pues no sé, como la casa de Kafka, ¿no? Como la guardilla de Kafka, llena de papeles, llena de recortes, su ordenador siempre encendido, estaba siempre trabajando, y arrojaba la creación. Y bueno, escuchamos varios temas y les puse mis planteamientos. Y enseguida se entusiasma con una versión musical que yo tengo grabada en 2011, Las voces que no callaron, de un extracto que saco del Zaratustra de Nietzsche, que es esta que os pongo ahí, que lo canto en Mater Lux. El que se aleja de la manada de estas sumisas ovejas, a menudo se encuentra solo, asustado y sin fuerza, pero nada de eso es demasiado. El privilegio de ser tú mismo tiene un precio así de alto. Entonces Jesús se queda así parado y me dice, ¿esto es de Nietzsche de verdad? Y le digo, vamos, no sé qué traducciones manejado, digo, pero sí, esto lo saco del Zaratustra, de hecho le enseño el fragmento, y me dice, pues esto es lo que yo quiero. Y Isabel, que conecta a Jesús tanto con Nietzsche, le adjudica ese vitalismo heredado del filósofo alemán, propio de la actividad punk, sin duda, y evidentemente en sus primeros poemarios, que tú mencionabas, Mundo de Medianoche, es un trasunto de la filosofía de mediodía, Zaratustra, que además lo acabas de decir, ¿no? Con toda esa carga de rebeldía y de rechazo. En fin, en nuestro
fíjense cómo se cierra el círculo nietzscheano, ¿no?, en torno a Mater Lux, aquí también. Bueno, en nuestro último diálogo, que colgamos acerca de la medianoche, me envió algunos audios por email, es decir, grabaciones por email, y a la mañana siguiente, como sabéis, ya no estaban. Y fíjense la cadena tan dolorosa, porque mi amigo este que estaba enfermo, que yo venía de visitar ese 30 de noviembre, se muere 2 días después que Jesús, con 29 años. Y en la misa que le dan en Alhama de Granada, que mi amigo era de allí, resulta que me invitan a cantar y yo canto el Aleluya de Leonard Cohen, que es lo único que dejó el cura cantar. Y en ese Aleluya me acompañan algunos, pero casualmente algunos, se ha vuelto ahí otra vez esto, pero bueno, me escucháis, ¿no? Casualmente me acompañan algunos de los componentes del coro que está en Mater Lux, porque eran de Alhama de Granada. O sea, fijaros, Jesús, Leonard Cohen, el Aleluya, mi amigo, Morente, el Omega, diciembre de 2015, demasiada muerte y demasiada belleza quebrada en tan poco tiempo. Bien, bueno, genealogía de una sensibilidad. Veréis, mucho antes de conocer a Jesús ya había una especie de red de conexiones secretas entre nuestras vidas, porque yo nací en Huetortájar, que seguramente les sonará. Además nací en la calle Doctor Lorca Valverde, fijaros, es la flecha de la derecha, ¿no? Bueno, pues justo en la flecha de la izquierda, a 50, que habrá 30 metros escasos desde mi casa, es el local donde José Antonio Pito y Ángel Dobla comienzan a ensayar los primeros acordes, los primeros temas de lo que luego sería TNT, uno de los grupos, porque los dos convergen. A Ángel Dobla, al padre que es guardia civil, lo mandan destino a Huetortájar, el tío de Lola Índigo, como sabéis, que también es de allí, de mi pueblo, ¿no? Y el Pito estaba buscándose la vida por allí. Francis Cubero me contó que de albañil, no sé, en fin, en cualquier caso, convergen y justo al lado de mi casa se monta o empieza el germen de este grupo, uno de los pioneros sin duda del punk andaluz. Y en mi casa sonaban los acordes flamencos sin duda, porque mi padre cantaba también, pero un par de tabiques más allá, los alaridos del primer punk que se escucha en esta tierra, es decir, jondismo, insurgencia. Bueno, el Pito y Ángel Doblan me cuentan más tarde que Jesús también había pasado por aquel local mítico. ¿Y cuándo? Pues justo el año en que yo nací, a principios del 81, vienen a Granada buscando, creo que necesitaban un bajo, y Jesús va a Huetor acompañando a un colega que no les cuadra, por cierto, a un músico que no les cuadra. Y el que sí les cuadra a Jesús, porque coge la guitarra y empieza a tocar y dice, madre mía, qué pedazo de artista hay aquí, ¿no? En fin, el caso es que Huetortájar fue también, como ustedes saben, la cuna del espárrago rock. Aquí tenéis el cartel del primer espárrago rock, que nació gracias a la iniciativa de Francis Cubero y al grupo municipal de Izquierda Unida, al que pertenecían mi padre, mis tíos, habían pertenecido mi abuelo. Es decir, en las mismas listas, aquí en esta no, mi padre ya estaba de concejal saliente, en las mismas listas, ahí está, los veis a Francis Cubero a la derecha y al Boti, Antonio el Boti, aquellas mismas listas en las que, bueno, de alguna manera, la vida cultural, política y musical en la que yo me crió bebe de esas fuentes. Y fruto de aquella gestión también, fijaros qué cartel más interesante, supongo, Antonio, que este lo habrás visto, ¿no? El del Deep Rock, que tiene además esa errata de la lagartija Nit. Toca en 1988, lagartija Nit toca en 1988, estaba mi padre de concejal, sí, claro, y el Boti y toda esta gente. Pero tiene gracia porque es un error de imprenta, de la Diputación, porque viene así desde allí. Pero bueno, yo supongo que sería, pues no sé, 1988. Bueno, y a estas circunstancias también le añado que en mi familia destaca también Sagrario Luna Pinilla, periodista musical, testigo de la movida madrileña, que ya había escrito los Clash, los Jam, el libro sobre ellos, ¿verdad? En fin, que de alguna manera definen mi sensibilidad. Bueno, ¿y cómo empieza este diálogo? Porque andando en el tiempo yo conozco a Jesús, y no es desde luego en la pomposidad de los escenarios, ni en la tertulia, ni en el planta baja, ni en la aura bohemia de los escenarios granadinos, sino en el mundo del periodismo, porque él empieza a trabajar, venía, como sabéis, del país, y empieza a trabajar en Granada hoy, antes del verano, y justo después del verano yo comienzo muy jovencito de columnista y de crítico de flamenco en octubre de ese mismo año en La Opinión de Granada. Y no sé si os acordáis que era la época del auge tremendo de la burbuja del ladrillo, fruto del cual se sucedían
todos los días, prácticamente todos los días, el recuerdo que yo guardo del 2003, 2004, 2005, celebraciones, cócteles, canapés omnipresentes, y era, bueno, extraña la semana que no nos invitaran a la gente de las redacciones y que confluyéramos. Ni Jesús ni yo éramos muy amigos de estas cuestiones, pero sí nos vimos las suficientes veces como para establecer un diálogo. Entonces, en ese diálogo Jesús fue siempre tan cercano, tan amable, tan sensible hacia todo mi mundo. Es decir, había leído algunos de mis artículos, le sorprendía mi juventud, mi friquismo absoluto flamenco, y le intrigó el hecho de que también cantara, cosa que aún por entonces yo no me tomaba demasiado en serio. Bueno, entonces nuestras conversaciones se adentran en los meandros del cantejondo y hablamos de Pepe de la Matrona, me acuerdo perfectamente, de la Niña Los Peines, de Morente, de Mairena. Yo decía, Juan, con el punky lo que sabe de flamenco, ¿no? Es decir, todos los había frecuentado, de todos sabía, de todo había escuchado. Entonces, entre hondismo y hondismo emergió esta afinidad nuestra que empuja más aún el hecho de conocer que soy de Huetortaja. Cuando él se entera ya que yo soy de Huetor, pues como aquello ya empieza a contarme toda la historia, su vínculo, ¿no? Y así van y vienen Huetortaja, Joe Strummer, que fue él quien me introdujo sin duda Joe Strummer, de Clash, yo me intereso ya por esta música, y pasan canciones como el Spanish Bombs, que a mí como nieto, bisnieto de represaliados, de fusilados, tengo familiares en fosas comunes, me llega especialmente al alma. Y tanta es la sinergia que se crea en torno a esto, y gracias a su mediación, que en el año 2014 participo en este documental que me mete Jesús, y que recuerdo que tengo una actuación en Barcelona y lo rodamos allí, en torno a la calle, al Paseo de Gracia, que se llama I Need the Touch de Joe Strummer on the Road, ¿no? En fin, bueno, y luego una conexión que a mí me encanta, que que me llenó profundamente, es Time on Dog, que además me ha sorprendido gratamente porque no lo había visto, que va a estar el día 25, el 28 en esta actuación que hacemos del Mater Blues, ¿no? Porque gracias a Jesús conozco también a este personaje en la órbita de Joe Strummer, pero un personaje fascinante, violinista legendario, amigo íntimo de Joe Strummer, pero de un currículum que si ustedes lo conocen, si no lo conocen, búsquenlo en internet, es impresionante. Vegetariano, lúcido, muy viajero, creador, inagotable, infatigable. Y en uno de nuestros encuentros, y esto me encantaría resaltarlo, al que asiste en Jesús, estaba Antonio Áñez también, creo que hay aquí una foto, sí, hay aquí una foto, efectivamente. Estaba mi primo José María Choco, que entonces jugaba en segunda B, en el Granada 74, y Susan Gulms, que venía, la compañera de Timon, que venía, ella era corresponsal de un periódico, no recuerdo si New York Times, o un periódico fuerte, potente, y venía investigando sobre el duende, ¿no? Entonces, como Timon no encontraba nada compatible con su dieta vegetariana, entre jarra de cerveza y jarra de cerveza, narraba con mucho humor místico una historia de un fan australiano que le recordaba a él mismo, es decir, a él le hacían entrevistas de cosas que no se acordaba, y este fan australiano le decía tal día, tal hora, te pusiste, y dice, ¿sabes hasta los calcetines que me cambié? Bueno, entonces, ¿por qué cuento esto? Porque Jesús intervenía con todo lujo de detalle en un inglés sorprendentemente fluido. A mí aquel manejo del idioma, la verdad que no me sorprende del todo, porque yo pensé, bueno, Jesús es que se ha hinchado de ir a Inglaterra, seguro que habrá viajado un montón con Joe Strummer, con esto y con lo otro, y como periodista musical, como artista, bueno, ha viajado mucho, y quizá incluso, pues eso, como digo, con Strummer, ¿no? Pero la sorpresa fue mayor cuando yo le pregunto, porque yo obviamente ya había terminado la carrera de traducción, siempre me ha llamado la atención la gente políglota desde niño, y me dice que no había salido de España siquiera, y que jamás había estado en Inglaterra. Yo le pregunté a su madre, porque Jesús tiene traducciones desde que tenía 12 o 13 años, y le pregunté, bueno, y tal, y cómo empezó, y me dijo, no, nadie sabe cómo de repente ya claro, hablaba. Él me dijo que por las canciones, sí, que las canciones es un oído privilegiado, sin lugar a dudas. En fin, bueno, y ya saltamos como a la noche de la Chana, a esa revelación del poemario inédito, porque pasó el tiempo, Jesús se nos fue, como sabéis, se nos fue como tantos seres queridos, víctimas más directas que indirectas de un sistema político criminal. Y en 2017, como recuerda Isabel, en el prólogo también de Un jardín contra tu nombre, nos dimos cita en torno a una mesa redonda, el también desaparecido amigo Juan de Losa y maestro,
Antonio Arias, Ángel Arias, María Leiva, que recuerdo que estaba entonces de concejala de Cultura, leyó unas palabras y se tuvo que ir. Estaba también el padre de los hermanos Arias, Isabel Daza, en fin, no sé si me dejo alguien en el tintero. No obstante, Juan Ignacio efectivamente, sí, efectivamente. Sí, lo que pasa es que estas fotos son de él, entonces él no estaba ahí, estaría haciendo las fotos seguramente. Bueno, entonces el caso es que se produce un momento absolutamente álgido cuando Juan de Losa extrae, ¿verdad?, aquel montón de folios impresos con el original del poemario inédito de Jesús. Y lee alguno incluso, entonces la emoción nos recorre a todos como un relámpago. Yo recuerdo que hicimos todo así, con la cabeza para atrás, y ahí es donde dices tú que nos creíamos que Jesús se había ido, pero resulta que estaba absolutamente presente, ¿no? En fin, entonces ese día yo recuerdo que insistí públicamente en la injusticia del sistema, que a Jesús lo expulsa del periodismo en 2012, fue el año en que... 2012. Porque, una vez más, ahí también somos compañeros. Fijaros, cuando cierra La Opinión en el año 2009, a mí me rescata Granada Hoy, pero justo en este año, ya que ya están haciendo esos recortes de plantilla tan tremendos, a mí también me echan. Pero claro, en mi caso los ingresos del periodismo suponían una parte mínima, pero para Jesús era su modo de vivir, y además ya con 50 años, ¿no? Entonces, en fin... trasladándolo de nuevo a la Chana, hay que decir que su obra nos hablaba. Sus cuadernos, aquellos collages, aquellas ideas que a mí mismo me llevaron, te he enseñado algún cuaderno mío, me llevan a componer de alguna manera, siguiendo un poco su impulso, porque me parecía aquello tan original, tan creativo, tan llamativo, que algunos de mis cuadernos, de mis obras posteriores a conocer a Jesús, tienen también elementos como el pregado por aquí y tal. En fin. Y recuerdo también que llevé a Juan de Losa a su casa y en el trayecto iba muy satisfecho y reflexionando todo el rato sobre el acto, sobre que se lo había pensado mucho, que lo había estado buscando y tal, en fin. Bueno, y ya partimos en esta recta Jesús como artista total, porque verán, yo soy muy poco de sublimar las cuestiones artísticas, es decir, no creo en el talento. A lo largo de todos los años como periodista musical y como dedicado al mundo de la música, yo me he dado cuenta que el talento es mentira, no es un invento burgués, no existe. Existen ciertas actitudes, pero el talento, Picasso, su padre era pintor también, o sea, dibujante, era un gran dibujante. Algunos de los grandes escritores han tenido una biblioteca en su casa desde niño inmensa, ¿no? Pero sí que hay cosas que a mí me subyugan, ¿no? Ese trabajo, el esfuerzo, la disciplina que lleva a hacer y a crear, ¿no? Y en ese sentido, pues encaro este trazado de las facetas artísticas que más he admirado y admiro de Jesús. La música como constelación creadora, porque no compuso, aquí estoy totalmente de acuerdo, a mí me viene siempre Umberto Eco a la cabeza y la ópera Aperta, yo creo que encajan en el análisis de la obra de Jesús, obras que no se agotan en sí mismas, como el sistema filosófico de Gustavo Bueno, ¿no?, que pretende cerrarlo todo en ese cierre categorial, sino que son constelaciones, porque su música se prolongaba esta cuestión de las estructuras que no se clausuran, que continúan, que permiten volver sobre ellas, y además tú lo has explicado de manera maravillosa, ¿no? Sus cuadernos, lo vemos, esas notas, esos fragmentos, esos dibujos, esas cuestiones inacabadas, los ritmos, los versos rápidos, relámpagos de lucidez, en fin. Tras la movida, o más bien contra la falsa desideologización de la movida, Jesús se integra en una confluencia que otro gran conector de sinergia llamado Mariano Maresca propicia entre él y los poetas de la otra sentimentalidad, que yo creo que ese rastreo está muy bien buscado, ¿no? Es decir, está muy bien visto, Isabel, ver en qué medida efectivamente él no pertenece a una generación, pero tampoco se puede leer sin esa generación que tanto le influye, ¿verdad? Especialmente Javier Egea, que era uno de los poetas, y Luis, ¿no?, más recurrente en nuestras conversaciones poéticas, ¿no? Y a partir de ese encuentro nace una revolución estética en Granada que marca los años 80, los años 90, y en los que me consta se está trabajando ahora, para colocar en su justa medida al amigo, ¿no? Luego esa estética de la resistencia que encarna, ¿no?, aquello que Adorno llamaba el pensar en sonidos, porque su obra fue una resistencia estética, sí, frente a la mercantilización del arte. Esto va a conectar con la cuestión del don con la que me gustaría clausurar, ¿no?
una negativa a que la música se convierta en un mero producto. Con Marcuse, con Benjamin, con la escuela de Frankfurt, podemos afirmar que su creación fue un acto político de primer orden, una insurgencia contra esa homogeneización cultural que parte, como decimos, del rechazo total a la asepsia de la movida madrileña y que se prolonga hasta el último de sus capítulos. Y luego, algo que a mí me fascina, ¿no? Como umbraliano acérrimo que me declaro, que por cierto, umbral era otro de nuestras conversaciones recurrentes, y es el ser un artista, un escritor en periódico, un artista en periódico, porque yo siempre he sentido esa especial devoción por los artistas, por los escritores que han escrito en periódicos, ¿no? Como Larra en su tiempo, Umbral, Raúl del Pozo, o tantos escritores que han vivido de la prensa porque a lo mejor no les daban sus publicaciones para más bien. El caso es que Jesús, a pesar de que tenía una formación universitaria, era músico, era un creador y era un artista antes que periodista, es decir, el arte, la poesía, vemos que está antes incluso de su escritura en periódico. Entonces, cronológicamente, podemos situar su producción periodística y cultural como testigo de todas las transformaciones que surgen en la escena granadina, especialmente de los 90, ¿no? Y del nuevo milenio. Su escritura permite además trazar esa historia cultural nazarí que rastrea el auge y caída del espárrago rock, el impacto del Omega, su irrupción, la irrupción del Omega en la música nacional, como lo impregna todo, su posicionamiento, los posicionamientos de Jesús, porque he encontrado incluso testimonios de, no sé si está por ahí, de la... no he recogido el de la toma de Granada, ¿no? Lo que escriben en contra de la toma. Por ejemplo, lo de Lou Reed me parece muy interesante porque a Lou Reed lo llevan al taller de Francisco Manuel Díaz, el decano de los guitarreros granadinos, y le pide Laura, con Lou Reed delante, que le haga una réplica, porque Francisco Manuel reconstruye la guitarra de Federico, que estaba hecha a pedazos prácticamente en los años 80, y él la rehace, ¿no? Además de guitarrero, arregla la guitarra. Y Lou Reed quería, que tocó de un concierto, ese concierto lo da con la guitarra de Federico, quería una réplica. Total, y cuando se va, Francisco Manuel iba diciendo que Laura le había llevado a Chuck Norris. A Chuck Norris, y que quería una guitarra, que quería una guitarra de Federico. En fin, me ha parecido gracioso porque coincide, ¿no? Y bueno, Morente está absolutamente presente, omnipresente, y su queja contra el cierre fue en 2003, ¿verdad? Del planta baja, quiero recordar. En fin, en cualquier caso. Muy interesante rastrear, además, no sé si está ahí la muerte, sí. Yo imagino que una persona de la sensibilidad de Jesús, tener que dar la muerte de su admirado Javier Egea, la noticia de la muerte de su admirado, que parece una especie de puesta en abismo, ¿no? Porque él habla ahí de una depresión y es una manera de anticipar lo que luego, bueno, de alguna manera le ocurre a él también, ¿no? En fin, tremendo, 16 años después. En fin, mucha información que aportan sus crónicas periodísticas, sin duda, y que creo que además se está preparando una tesis, ¿no? En torno a todo su periodismo cultural. Está Irene, no sé si... que no la veía muy sí, bien. Está Irene Chaparro, que es verdad que... Pues nada, Irene nos va a contar ahora un poco de esa faceta. Bueno, luego, intelectual orgánico, por supuesto. Jesús encarnaba aquello que Gramsci llamaba el intelectual orgánico, es decir, aquel que no se separa del pueblo, que piensa desde el territorio y que crea desde la comunidad, y que nunca se encerró en una torre de marfil porque su pensamiento estaba literalmente pegado al pulso de la calle. Luego, la poética del límite, sobre la que tú has hablado muy bien, que prácticamente, Jesús concibió el arte como un borde, como un límite, y como Nietzsche vivió la creación al filo del abismo, como Blanchot mantuvo la obra en un estado de suspensión, de inminencia, incluso su despido laboral, ese momento límite que lo devuelve a los márgenes de la sociedad, potencia su capacidad creadora, porque es que estaba todo el día componiendo, ¿no? Sí. Esa imagen del artista ahí martirizado componiendo, yo creo que representa bastante al Jesús de esa época, ¿no? Como quien se venga del mundo con su pensamiento, con su creatividad. Y luego las escrituras del yo, que a mí me llaman tantísimo la atención, ¿no? Esos collages, esas cartografías interiores, porque en este punto me voy a detener, lo voy a pasar muy rápido porque sobre esto sí que me gustaría profundizar, investigar, ¿no? Porque las escrituras del yo, en ese territorio en el que sus cuadernos, el laboratorio híbrido de
que mezclaba poemas, collages, diagramas, canciones, fotografías, citas, aforismos, partituras, fragmentos ensayísticos, pues funcionan no como simples depósitos de materiales, sino como un auténtico dispositivo filosófico de autoconstitución, muy bien, como tú lo has comentado, ¿no? En el sentido técnico que Foucault atribuye a las tecnologías del yo, ¿no? Entonces, si acudimos a la teoría contemporánea del diario, pienso aquí, por ejemplo, en Ana Caballé, ¿no? Que ha investigado tanto, las meditaciones formuladas por José Luis Pardo. En fin, bueno, hay muchas conexiones que las voy a pasar un poco por alto por cuestiones de tiempo, pero que a mí me recuerdan, bueno, pues al cuaderno gris de Josep Pla o a los salones de Trapiello, porque se advierte en él, en Jesús, esa voluntad de retener el día, la obra, el trabajo, de perseverar en el instante, de convertir las experiencias en forma. Pero, sin embargo, él introduce una singularidad esencial que mientras el diarista clásico escribe desde el aislamiento, Jesús escribe desde la conexión más absoluta. Está constantemente conectando mundos. Bien. Bueno, y luego la performatividad del arte, su performatividad artística, con esa mención a Alex Delage, del Clockwork Orange, de la naranja mecánica, y luego a mí me llega al alma esa imagen de George Strummer, me parece uno de los actos performativos más potentes que se hicieron en los 80, cuando acuden a la fosa de Vilna, ¿no? A desenterrar a Federico a dentelladas duras y calientes, ¿no? como hernandianamente hablando. Y luego el don. Sobre esto sí que me gustaría como una especie de teoría para comprender a Jesús Arias, ya por cuestiones de tiempo, que son ya las 10:30, voy a pasar muy por encima, pero fijaros, hay un libro imprescindible que yo estoy leyendo y visitando estos últimos días, de Lewis Hyde, que se llama, está además recientemente traducido al castellano, El don, la imaginación creadora y la obra en el mundo moderno, que nos recuerda que la creatividad auténtica no pertenece a la lógica mercantil. Dice el talento, bueno, esto lo dice David Foster Wallace porque es un libro que a él le marca profundamente, ¿no? Inspirándose en Hyde. Dice que el talento no existe, lo que yo le he comentado antes, ¿no? Que lo que existe es el don, aquello que recibimos, que transformamos y que devolvemos a la comunidad. Entonces, esto me sirve para pensar a Jesús de manera sublime, ¿no? Porque Hyde parte de Marcel Mauss para decirnos que el don no es un regalo caído del cielo, que es el fundamento antropológico de la cohesión social, que es reciprocidad, comunidad, hospitalidad. Y lo contrario del don no es la ausencia, sino la hostilidad. Entonces, vivimos en un mundo, en una sociedad crecientemente hostil, porque hemos olvidado el valor primigenio del don, porque todo empuja hacia el individuo, la individualización de los sentimientos, la estética a golpe de like, que dice Fernando Castro Flores, el profesor de estética, esas terapias de evasión, ahora está todo un tema de la espiritualidad, todo el mundo conectando con Júpiter, con Saturno, en ese mundo levitando, pero han perdido, ¿no? ya no apoyan los pies en el suelo, ¿no? Y Jesús Arias actúa siempre en el orden del don, ¿no? No mercantilizó su obra en el sentido estricto, no buscó la propiedad, no quiso capitalizar el prestigio, lo suyo era ofrecer música, ideas, pensamientos, poesía, amistad. Su vida fue un gesto persistente de hospitalidad creativa a la que nos sumó a muchos. Y ya concluyendo, he hablado del amigo, he hablado del maestro, he hablado del colega, del artista, del pensador, del punk, del flamenco, del hondista, del poeta, del periodista, del hombre bueno en el sentido machadiano que fue Jesús. He leído mucho, y digo leído porque jamás lo experimenté, sobre su carácter difícil, y yo diría que qué persona no lo es, sobre su pronto, que si tenía pronto complicados, pero yo jamás tuve ningún tipo de experiencia en ese sentido. Conmigo fue una persona absolutamente generosa, infinitamente generosa. Y yo sobre todo les estoy hablando del Jesús que sigue hablando, que no calla ni debajo de agua, que sigue hablándonos tantos años después. Porque su obra publicada y su obra inédita contienen más preguntas que respuestas. Es decir, formula una interrogación permanente y nos interpela absolutamente. Interrogar a Jesús es interrogar al arte como resistencia, al pensamiento como vínculo, la música como verdad expresiva y la memoria como acto político. Me gustaría saber, por ejemplo, qué hubiera opinado Jesús sobre la inteligencia artificial, sobre, como me preguntaron el otro día en el Palacio de Congreso, si las inteligencias artificiales pueden tener duende
O, por ejemplo, entrar más en materia, ¿qué opinión tendría del trap? El trap, ¿no? Que tan fuerte estaba en los años en los que él se va. O del hecho de que, por ejemplo, en esta misma mesa, en un congreso sobre Foucault, un profesor de esta facultad citó a Jungbith como una autoridad incuestionable. Además, después de citar a Foucault, cita a Jungbith. Me encantaría saber por qué. Jesús tenía luego era tremendo, ¿no? Entonces, ¿qué pensaba sobre el fenómeno Rosalía, por ejemplo? La supuesta modernidad del flamenco, combinando con música electrónica, en fin. Yo lo admiré en vida, lo sigo admirando desde aquella otra orilla de la que hoy nos habla, sigo escuchándolo en cada lectura de sus cuadernos, porque sigue siendo para mí y para tanto una brújula estética, ética y vital. A Jesús y a mí nos gustaba coleccionar, y ya con esto termino, fijaros, versiones sobre la forma en que Enrique Morente conoció a Leonard Cohen. Porque el mundo está lleno de fanfarrones y de fanfarronas, Antonio, que te cuentan su propia versión de cómo le presentaron Leonard Cohen a Enrique Morente, ¿sabes? Entonces Jesús y yo llegamos a coleccionar hasta 8 versiones diferentes. Que tomando una cerveza, pues nos partíamos de la risa, ¿no? De fanfarrones, algunas fanfarronas también, pero generalmente eran hombres, ¿no? Y cada uno se atribuía el momento en que le presenta Leonard Cohen a Enrique Morente, ¿no? Es tremendo, es tremendo. En fin, Jesús Arias no ha dejado de hablar, como digo, antes ni después de su muerte. Somos nosotros los que debemos sintonizar el oído, la escucha atenta en esta sociedad y en esta era de la aceleración, del egocentrismo y del postureo fitness, para seguir aprendiendo de lo mucho que tiene aún por decir. Nada más, muchas gracias.